Bienvenidos a todos los que se están conectando. Estamos muy contentos de tener nuestra sesión número 2 de Génesis. Recuerden que estamos estudiando la Biblia y el tema de hoy, o más bien la materia de hoy, es Génesis 1. Quiero aprovechar para mandar saludos a los que están conectando: Marlene Rivas, Leslie Álvarez, Mireya Fraire Silva. Bendiciones, un placer estar aquí con ustedes. Un abrazo para todas ustedes, que el Señor les bendiga, les prospere. Bendiciones, Leslie, presente. Muy bien, aliste su pluma, aliste su cuaderno, su iPad, su computadora. Rosy Santos, bendiciones hasta el país vecino de Estados Unidos. Que el Señor le bendiga siempre, mi hermana. Dios tiene un propósito bien grande para usted y la quiere bendecir en sobremanera, le quiere prosperar y quiere obrar en su vida y hacerla una nueva criatura. Reciba eso de parte de Dios. Mireya Fraire, bendiciones, hermana, qué placer verle por aquí. Qué gusto saludarle. Y bien, antes de comenzar quisiera que oráramos por una petición muy especial. ¿Qué les parece si oramos por una persona? Hace un momento estaba charlando con mi hermana Mari Valencia. Ella ha estado un poquito mala de su salud. Ha tenido un poco de problemas con su estómago y con su azúcar, ha estado muy alta. Yo quiero que me ayuden a orar por ella. Saludos, Jaques Lauri, hermana Laura, bendiciones. Karina, si me estás viendo, bendiciones. Vamos a orar por mi hermana Mari Valencia y después de esto comenzamos con nuestra clase. Yo sé que el Señor puede obrar en la vida de ella, en la vida de su familia y en la vida también de usted. Ángeles, bendiciones, saludos para ti, para Juan. Ayúdeme a orar por la vida de mi hermana Mari. Señor, te doy gracias el día de hoy. Te pido que bendigas la vida de mi hermana Mari Valencia. Bendice, Señor, la vida de ella. Glorifícate sobre el cuerpo de ella y permite que su estómago pueda ser sano y que pueda ese azúcar estabilizarse. Yo presento su vida. Te ruego en el nombre de Jesús que te glorifiques, que le permitas a ella tener descanso en su cuerpo, que hoy extiendas tu mano de poder y obres sobre ella y que permitas, Señor, en sobremanera que su vida pueda ser bendecida. Hoy te ruego que le sanes. Hoy declaramos sanidad y lo declaramos porque tu palabra nos enseña que tu voluntad es sanarnos, Señor. Yo te pido que tú seas su médico, que tú seas su medicina, y hoy te pido, Señor, que te glorifiques en sobremanera sobre la vida de mi hermana Mari Valencia y sobre cada uno de los hombres y mujeres que integran su familia y especialmente a sus hijos. Gracias por la vida de mi hermana Mari Valencia. En el nombre de Jesús, amén. Pastor César Bojorquez, bendiciones. Bendiciones para usted, para su familia, que el Señor le prospere en sobremanera y es un gusto verlo por aquí. Sería increíble que si más rato tiene chance, se conectara por el Zoom. Sería muy interesante escuchar sus comentarios acerca de lo que hoy vamos a estar platicando y que pudiera hacer de esto algo todavía más divertido y más reflexivo también. Bendiciones, Roberto Magaña Orozco. Bendiciones, Lick. Dios le bendiga en sobremanera. Bien, ¿qué les parece si comenzamos? Déjenme bajarle a la música. ¿Qué les parece si comenzamos con nuestro estudio de hoy? El martes estuvimos estudiando acerca de los primeros 2 versículos de Génesis 1 y estuvimos platicando de lo que esto significaba. Algunos recordarán que estuvimos estudiando un poco acerca de Génesis 1:1, Génesis 1:2, de esa frase que dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y empezamos a hablar acerca de la teoría de la brecha y hablar acerca de lo que pudo haber desordenado la tierra. Estuvimos platicando acerca de lo primero que Dios creó y estuvimos charlando acerca de todas estas cosas que apenas en 2 versículos nos alcanzó para 1 hora exacta y estar platicando de cada detalle de esto. Bien, hoy vamos a darle una repasada a eso muy breve, pero sobre todo vamos a estudiar los 7 días de la creación. Hoy vamos a estudiar a partir de Génesis 1:3 hasta el último versículo del capítulo 1 y de forma enunciativa, si así nos alcanza el tiempo, vamos a tratar de detallar algunas cosas, ir viendo otras, vamos a dejar tarea y primeramente Dios el próximo martes vamos a tratar todo el martes acerca de la creación del hombre, cómo el hombre llegó a ser un ser viviente. Vamos a tratar acerca de cómo es que Dios hace al hombre, cómo lo lleva y cómo lo pone como el Señor y a señorear y a gobernar y a dirigir toda la creación. Y vamos a tratar todo el martes eso. El jueves vamos a tratar acerca de Génesis 3, la caída del hombre, y va a ser bastante interesante. Así que
Ponte cómodo, ponte muy cómodo. Saludos Alex Gómez, Lisbeth Soriano, Griselda Garza, bendiciones a la familia, bendiciones a ustedes también. Vamos a empezar a estudiar la palabra de Dios. ¿Qué te parece si lo primero que hacemos es orar? Porque creemos que la oración nos abre el entendimiento y nos da luz acerca de la palabra de Dios. Ora conmigo. Padre, gracias te damos en esta noche por la oportunidad que nos prestas de estar aquí estudiando tu palabra. Reconocemos que necesitamos de tu guía para que podamos entender las escrituras. Abre nuestro entendimiento y permite que todo lo que hagamos y que todo lo que estudiemos hoy sea de mucha bendición para cada uno de nosotros. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, Norma Larriba, Perlita Magaña, bienvenidas. Estábamos esperándolas a ustedes. Compartan este video por si a alguien más le interesa estudiar la materia de Génesis. Y vamos a leer Génesis capítulo 1 del 3 en adelante. ¿Qué te parece? Génesis 1 del 3 en adelante. Ayúdame con tu Biblia. No puede faltar tu Biblia a un lado, tu lápiz, tu pluma, tu cuaderno o tu iPad, porque todos tenemos que comenzar a estudiar. Dice la Biblia en el verso 3. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. Luego dijo Dios: haya expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión, y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana el día segundo. Dijo también Dios: júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar, y descúbrase lo seco, y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares, y vio Dios que era bueno. Después dijo Dios: produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra, y fue así. Verso 12. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto cuya semilla esté en él según su género, y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana el día tercero. ¿Qué les parece si hacemos la lectura hasta ahí? Empezamos a estudiar un poco acerca de esto. Felipe Valencia, licenciada Mario Valencia, bendiciones. Hace un ratito estuvimos orando por su salud, pidiendo a Dios que obre en sobremanera sobre su vida. Amén. Vamos a empezar a estudiar. Hoy tenemos, de acuerdo al programa, varias preguntas que hacer. Hoy vamos a estudiar profundamente el capítulo 1 y vamos a estudiar cada uno de los días de la creación y vamos a ver qué es lo que Dios hizo ahí. Ahora, antes de entrar al estudio de cada uno de los días, en 6 días Dios crea todo y el séptimo día descansa. Y antes de empezar a entrar en esos detalles, yo tengo varias preguntas para ti. La primera pregunta es: ¿son los días literales en el relato de Génesis 1? La segunda pregunta es: ¿los días de Génesis 1 son de 24 horas? Reflexionen esas preguntas, porque a través de estas preguntas vamos a empezar a estudiar y vamos a empezar a abrir nuestra mente para nuevas dimensiones de conocimiento en Dios. Desde tiempos inmemorables, esa pregunta o esas preguntas han sido objeto de grandes debates. Por ejemplo, en los tiempos medievales, por allá del año 185 después de Cristo, Orígenes empezó a defender que los días en el Génesis no debían ser tomados como literales. Luego Agustín, en el 354 después de Cristo, secundó la idea, argumentando que deberían ser tomados alegóricamente y no literalmente. Pero así como ellos pensaban algo, había otros que pensaban que sí eran literales. Luego, en los tiempos de la Reforma, se acordó en el siglo XVI que el único sentido verdadero de las Escrituras era el sentido literal, el significado sencillo del texto. Esto fue un gran logro en el siglo XVI porque ellos volvieron o hicieron volver a la gente a las Escrituras. Y entonces, al interpretarse por sí solas, ya no fue necesaria la intervención externa, ya sea del Papa, de los concilios de la Iglesia, de las filosofías humanas o de alguna autoridad externa. Eso fue un gran logro en la época de la Reforma, porque la Iglesia siempre ha argumentado que ella es la única que puede interpretar las Escrituras. Sin embargo, tenemos que recordar que en la época de la Reforma se intentó o se hizo muy frecuente la palabra sola Escritura o solo la Escritura, porque solamente la Escritura tenía la verdad y la Escritura tenía que explicarse o interpretarse por sí misma. Ahora, durante el modernismo, sígame con cuidado en esto, y como consecuencia de las publicaciones de ciertos hombres como James Hutton, que nació en el 1726 al 1797, y de Charles Lyell de 1797 a 1875, algunos eruditos cristianos comenzaron a reinterpretar
los días de Génesis y definir que eran días no literales. Todo esto debido a la opinión mundial con respecto a los hallazgos de la geología. Entonces era necesario explicar aquellos hallazgos a la luz de la Escritura, por lo que algunos concluyeron que el término día representaba periodos indefinidos de tiempo, y ahí empezó la idea mucho más fuerte de que los días en Génesis no son días de 24 horas, sino que son días de tiempo indefinido, que pueden ser hasta cientos de años, millones de años o miles de millones de años. Ahora yo quiero que tú empieces a reflexionar conmigo, ¿fueron los días de Génesis días literales o no? Bien, vayamos al estudio del hebreo. La palabra día en el idioma hebreo deriva de la palabra yom, con Y-O-M, yom. Dígalo, yom. Y esta palabra yom, que significa día, tiene por lo menos 3 significados literales. El primer significado es un periodo de tiempo de 12 horas. El segundo significado es un periodo de tiempo de 24 horas, desde la puesta del sol hasta la puesta del sol. Y el tercer significado literal es un periodo de tiempo indefinido. La palabra yom en el hebreo tiene hasta 7 significados, pero yo solamente tomo 3 de ellos, creyendo así que probablemente pudiéramos estudiar y decir que la palabra día en el Génesis 1 puede significar 12 horas, 24 horas o un tiempo indefinido. Y es importante que examinemos cada uno de los días para ver qué es lo que la Biblia dice acerca del tiempo y cómo ocurrió, y ver si es congruente o no creer que los días fueron de 24 horas y que cada quien pueda definir eso. Ahora alguien pregunta, bueno, ¿y qué tiene que los días fueron literales o no, de 24, de 48, de 60 o de 70 horas? Bien, tiene mucha importancia y lo vas a empezar a notar de acuerdo me vaya siguiendo en este estudio. Por ejemplo, examinemos el día 1. Dice la Biblia en el día 1, verso número 3 y 4. Y vio Dios que la luz era buena, y separó la luz de las tinieblas, y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. En esta parte del Génesis, en este día, el texto nos muestra que la palabra yom como día no puede ser un periodo de 12 horas, porque ahí hubo una tarde y hubo una mañana. Fue la tarde y la mañana un día. Por lo que entonces la palabra yom, por lo menos en este día, significa un periodo de más de 12 horas, un periodo definido de 24 horas y no un periodo indefinido. Pero conforme vamos pasando de días, a veces se vuelve muy complicado creer que los días realmente eran de 24 horas. Por ejemplo, examinemos el verso 3, o más bien el día 3, que está en el verso número 9 en adelante. Dijo también Dios: júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar, y descúbrase lo seco, y fue así. Verso 10. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares, y vio Dios que era bueno. Después dijo Dios: produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra, y fue así. Produjo pues la tierra hierba que da semilla según su naturaleza, y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana el día tercero. Nota esto, en el día tercero no podemos definir un límite de 24 horas, porque para que todo esto aconteciera, por lo menos visto desde una manera biológica y progresiva, tuvo que haber pasado mucho tiempo. Por ejemplo, imagina conmigo, dice la Biblia que Dios dijo que la tierra produjera hierba, y que produjera flores, y que produjera árboles. Y entonces tenemos aquí un problema, porque si Dios dijo que la tierra tenía que producir hierba que dé semilla, árbol que dé fruto, entonces tuvo que haber pasado un periodo de tiempo entre que esa palabra fue llevada a la acción, y entre que esa semilla o que esa hierba floreció y después vino a traer más fruto y más fruto. Ahora el texto dice hizo brotar, y la palabra hebrea que se usa para hizo brotar es la palabra deche o deche. La palabra hebrea dachá señala que las plantas brotaron, ya sea de semillas o de plántulas pequeñas, para que pudieran haber crecido. Además, no solamente dice que crecieron, sino también dice que produjeron. Y la palabra hebrea para producir es la palabra sera, que es traducida como simiente, como generación, como semen, como linaje, como semilla, como fruta, como planta, o que también puede ser traducida como descendientes.
al estudiar esto, se hace muy difícil interpretar el tercer día como un periodo de 24 horas. Porque si creemos que en 24 horas las plantas brotaron, entonces las plantas tuvieron que brotar de la nada y los árboles no tuvieron que tener un crecimiento progresivo, sino que salieron ya maduros, listos para dar frutos. Y nosotros sabemos, de acuerdo a los estudios, que para que un árbol pueda dar fruto necesita pasar un periodo de tiempo largo. A veces tienen que pasar años. Ahora, las cosas se ponen muy difíciles para esta interpretación porque Génesis 1:12 claramente manifiesta que Dios permite a la tierra que ella misma sea la que produzca esas semillas, esos árboles, esos frutos. Y para que ese proceso se pudiera llevar a cabo, tuvo que tomar varios años como mínimo. Ahora, yo quiero que tú reflexiones en esto. ¿El tercer día fue de 24 horas o no? Tú tendrás la mejor respuesta. Pero yo quiero, antes de estudiar todos los días, llevarte a dos reflexiones, a dos respuestas posibles que cada uno de nosotros tiene que estimar como correcta o como incorrecta. Para empezar, tenemos la opción número 1, que es creer que la Biblia no tiene días literales, o que los días en la Biblia, en el Génesis 1 por lo menos, son días no literales. Son días que figuran periodos de tiempo largos. Y si los días no son literales, entonces hubo periodos largos que hicieron posible cada orden que Dios dio, y que de manera natural y progresiva los árboles llegaron a madurar para después dar fruto, así como los animales llegaron a crecer para después procrearse. Y es más, asimismo, si creyéramos que los días no son literales, entonces el hombre tuvo que haberse desarrollado con el paso de tiempo para tener habilidades cognitivas, emocionales y físicas. Por acá dice Hackett Lauris acerca de la calabacera de Jonás, que en un día creció y murió. Cierto, eso es interesante para estudiar en el segundo argumento. Y este segundo argumento es al que muchos de nosotros nos sentimos identificados y en el que muchos de nosotros descansamos nuestra fe. Y es que los días en el Génesis sí fueron literales. Y fueron literales porque fueron de 24 horas. Ahora, alguien dice, bueno, creer que fueron literales entonces creer lo siguiente. Sígueme con cuidado. Creer que fueron literales es creer que entonces Dios hizo que cuando el hombre fue formado, el hombre no fuera un bebé, ni fuera un niño, ni fuera un adolescente, ni fuera un joven, sino que Dios lo creó ya capacitado para hablar, para pensar, para desarrollarse, para definir, para ponerle nombres a los animales con creatividad, con emociones, con un síntoma de creatividad y de autoridad que Dios le dio. Pero también es creer que cuando Dios dice que produzca la tierra hierba verde y que produzca árboles, los árboles crecieron o los árboles fueron creados no en su periodo de incubación o en su periodo de crecimiento, sino en su periodo de madurez. Y esto es interesante porque desafía la lógica. Pero también es importante que entendamos que cuando Dios pone, por decir, a Adán en el huerto, la Biblia no dice por ningún lado que lo puso y que creció. Como acerca de Jesús dice el Nuevo Testamento que el niño crecía y se fortalecía, sino que cuando leemos de Adán, Dios lo creó como un hombre ya maduro, un hombre listo para desarrollar la autoridad que Él le había dado, y un hombre listo que tenía capacidades cognitivas, capacidades emocionales, capacidades físicas, capacidades creativas. Y de la misma manera, cuando Dios ordena por ejemplo, los mares produzcan cada uno ciertos tipos de reptiles y que los cielos tengan aves, entonces tenemos que creer que Dios, o por lo menos si lo tomamos como días literales, tenemos que asimilar que Dios los creó ya en un estado maduro. Es decir, Dios no puso ahí al huevo para que el huevo diera luz al pollo, después el pollo se hiciera un gallo. No, porque nos meteríamos en la pregunta de qué fue primero, el huevo o la gallina. Pero de acuerdo al relato de Génesis, si lo tomamos como literal, Dios hizo que en un periodo de 24 horas todas las cosas que no eran creadas fueran posibles y fueran creadas. Entonces Dios habitó el ecosistema con todo lo necesario para que el hombre pudiera vivir. ¿Qué te parece a ti esos argumentos? Tú tienes al final la última decisión. Yo por lo menos me inclino acerca de los días literales. Dios es un Dios de milagros, Dios es un Dios de poder, y Dios tiene la capacidad de crear todo eso porque Él es Dios y es un Dios creativo. Es un Dios que no conoce tiempo, que no está limitado al tiempo ni al espacio, y que no está limitado ni siquiera al raciocinio humano, porque todo pensamiento humano se queda tan pequeño ante el infinito conocimiento y la infinita sabiduría de Dios. Saludos, Pedro Cruz, Norelis Bastidas, estamos estudiando Génesis. Elizabeth Villarreal, bienvenida, mi hermano. La segunda pregunta es: ¿cómo se cuentan los días en la Biblia? Porque antes de empezar a estudiar los días o los 7 días de la creación, tenemos que preguntarnos cómo se cuentan los días en la Biblia. Ivette Carrión, bendiciones, amiga. Tenemos que recordar que en el judaísmo
las cosas son bastante diferentes a nosotros como occidentales. En el judaísmo los días no se miden de la mañana a la noche, sino que de acuerdo a Génesis 1:5 podemos decir que los días se miden así. Dice la Biblia, y fue la tarde y la mañana un día. En el judaísmo el día no comienza y termina a la medianoche, como ocurre en nuestro calendario o en nuestra vida común, sino que para ellos la medianoche no es un evento astronómico significativo. Más bien, para ellos el día comienza de acuerdo a Génesis desde la tarde hasta la mañana, y así se cuenta un día. Antes del reloj moderno, una hora específica de la noche no se puede saber con precisión. Uno no puede levantarse en la madrugada y decir, son las 3 de la mañana, son las 4 de la mañana. Eso es imposible porque es oscuro. Pero en cambio, cuando el sol está en su posición, de acuerdo a la posición del sol, se puede definir qué hora del día es. Por eso es que en el judaísmo ellos tienen un sistema todavía, lo guardan a través de las generaciones, y es un sistema increíble donde ellos definen el tiempo de una manera distinta y miden los días de una manera distinta. Nuestro calendario gregoriano difiere del calendario de ellos, porque mientras que nuestro calendario se define a través del sol, el calendario de ellos funciona a través de la luna. Es muy distinto para ellos como marcan los días que como nosotros los marcamos. Por eso cuando nos encontramos con Génesis tenemos que recordar que el día para ellos, de acuerdo a la Biblia, comienza con la puesta del sol y termina cuando entonces vuelve a ponerse el sol. Es de la tarde a la mañana, y lo previamente mencionado se describe en la Torá de la siguiente manera: y fue la noche y fue la mañana el primer día. Ahora, la Biblia está cargada de simbolismos, mis queridos hermanos. El hecho de que el día comienza, fíjate, el hecho de que el día comienza a la noche es una metáfora de la vida misma, porque la vida comienza en la oscuridad del vientre materno. Después, cuando uno nace, uno se enfrenta al resplandor de la luz de la vida misma, y eventualmente nuestra vida finaliza con la oscuridad de la muerte. Sin embargo, aunque el hombre nace, crece y muere, la esperanza de todos nosotros es que después de eso vendrá un nuevo amanecer y aparecerá nuevamente una luz que va a brillar y que va a hacer que nosotros podamos tener una vida eterna. La Biblia está llena de simbolismos, de significados, y es interesante que podamos estudiarlos. Ahora bien, otra pregunta importante: ¿cómo es que Dios pudo definir principios científicos mucho antes de que fueran descubiertos? Por ejemplo, en el capítulo número 1 de Génesis podemos encontrar un conocimiento adelantado acerca de la genética. El término genética fue introducido por primera vez a través del botánico danés Wilhelm Johannsen en 1909, hace más de un siglo. Ahora, así como el término de genética se introdujo al mundo, también se introdujo el término de genotipo, que es la constitución genética de un organismo, y también el término de fenotipo, que son las características de un organismo que resultan entre la interacción de su genotipo con el medio ambiente. Y esto es interesante porque antes de que este hombre y que la ciencia pudiera definir acerca de la genética y pudiera hablar acerca de las leyes de la genética y de cómo esos códigos empiezan a heredarse de un individuo a otro, incluso de una planta a otra, porque los estudios con las plantas dicen que cada semilla tiene un código que es heredado, de tal manera que incluso los frutos de ciertos árboles, o de la mayor parte de ellos, guardan en su memoria cuáles son los días en el año que son los más favorables para que se puedan reproducir y para que puedan tener un fruto abundante. Y esto es bien interesante porque antes de que siquiera la ciencia pudiera hablar de genética, Dios ya había introducido el tema en su palabra a través del libro de Génesis, porque podemos encontrar en el libro de Génesis que la Biblia dice en el verso número 11: después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto, ¿según qué? Según su género. No puede dar una semilla de limón naranjas, ni puede dar una semilla de naranjas otro tipo de cosas como melones o como sandías o como manzanas, sino que cada semilla tiene un género específico, de la misma manera como cada animal tiene un tipo de semilla específica, y los changos dan changos, y los elefantes dan elefantes, y los hombres
generan hombres. Y esto es importante y lo vamos a estudiar la próxima semana porque nos metemos en un problema científico. Siempre ha habido un problema, un enfrentamiento entre el creacionismo y el evolucionismo. Mientras que el evolucionismo, que defiende la teoría de aquel científico importante llamado Carlos Darwin, el creacionismo defiende lo que la Biblia dice. Y yo quiero que tú empieces a investigar acerca de eso y que entonces podamos hablar la próxima semana, que es el martes, acerca de cómo Dios en su infinita sabiduría empezó a introducir términos y empezó a introducir temas que el hombre ni siquiera conocía. Y es bien importante que leamos eso. La Biblia dice que Dios le dijo a la tierra que produjera y que cada árbol de fruto debía dar fruto según su género, de acuerdo a la semilla que estaba en él, porque es de acuerdo a la semilla en que el fruto va a nacer. Y esto es importante que lo entendamos. Ahora vamos a estudiar, ahora sí. Son las 9:23, nos quedan cerca de 40 minutos y tenemos que empezar a estudiar los días. ¿Qué te parece si estudiamos el primer día? Quiero que demos una leída rápida al material. En el día número 1 Dios creó la luz. Dios creó la luz de entre las tinieblas. En el día número 2 se hizo el aire, el agua. En el día número 3 la tierra, las plantas. En el día 4 las lumbreras o las luces. En el día 5 las aves y los peces. Y en el día 6 los animales y el hombre. Mientras que en el día 7 Dios descansó. Eso es de una manera enunciativa, pero ¿qué te parece si vamos a estudiarlo juntos? Si alguien tiene alguna pregunta, mi querido hermano, estoy aquí leyéndolos. Por favor, escríbanme sus preguntas. Vamos a leer, dice la Biblia en el versículo número 3. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas, y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. Tenemos que recordar que cuando Dios empieza a reordenar todo en la tierra, todo estaba en tinieblas. Ahora, las tinieblas es la ausencia de la luz. Las tinieblas representan la oscuridad. Las tinieblas también pueden representar un mundo en caos. De la misma manera que la Biblia nos llama que antes de Cristo estábamos en tinieblas, porque representa que nuestra vida estaba en caos. Así también la tierra estaba en caos porque no habitaba Dios en ella. Y esto es importante que lo recordemos, porque en este primer día lo que Dios hace es que Dios llega y dice a la luz, sea la luz, y fue la luz. No dice que fue creada la luz, no dice Dios creó la luz, como refiriéndose al sol, porque el sol no fue creado sino hasta el cuarto día. Ahora muchos preguntan, ¿cuál fue la luz que Dios creó? ¿O cuál fue la luz que llegó a ser en el libro de Génesis el primer día? Incluso otros empiezan a reflexionar en esto y empiezan a decir, bueno, entonces, ¿qué pasó con la luz? ¿Será que la luz del sol estaba ahí? Algunos argumentan, es que la luz del sol fue creada, el sol fue creado, pero por causa de las nubes no se veía. Sin embargo, nos metemos en un problema grave, porque la Biblia no dice nada de eso. Y hay un principio bíblico que te quiero recordar, donde la Biblia enseña que no debemos de pensar más de lo que está escrito. Ahora, hablando acerca de la luz, podemos decir varias cosas. En primer lugar, el día 1 representa un periodo de tiempo para Israel, la esclavitud, y cómo en medio de su esclavitud Dios trae libertad. Para ellos representaba eso, creyendo que fue escrito por Esdras en tiempo de la esclavitud. Pero para nosotros puede representar cómo es que la vida del hombre está cuando Dios no se presenta en el corazón de ellos. Cómo la vida del hombre llega a ser cuando Dios no está presente. Y cuando Dios no estaba presente en la creación, entonces la creación se desordenó y se hizo vacía. Y de la misma manera, esto representa la vida del hombre que está en pecado, que está sin Dios. Por más cosas que pueda tener o hacer, su vida siempre estará oscura, estará vacía, porque lo que hace posible la vida, la bendición, la prosperidad, la victoria sobre todas las cosas es Dios viviendo en nosotros. Ahora, la luz que Dios manda no es la luz de algún satélite, sino que más bien es la luz de Él. Porque tenemos que recordar varias cosas. En primer lugar, tenemos que recordar el pasaje de 2 de Corintios 4:6, que dice, porque Dios, que mandó que de las tinieblas la luz resplandeciera, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Dios, siendo un Dios santo,
Él pudo haber sido la luz de la que Él está hablando, de la que el escritor está hablando en Génesis 1. Cuando dice, y dijo Dios sea la luz, pudiera ser una afirmación de que Dios entonces vino y al venir se inmiscuyó en la creación, y cuando llegó Dios a la creación, entonces la oscuridad y las tinieblas se disiparon, porque cuando Dios, que es luz, llega, las tinieblas se van. Y podemos recordar que cuando Israel iba huyendo de los egipcios a través del desierto, en medio de la noche era Dios el que les alumbraba. Luego, cuando Moisés sube a aquel monte a platicar con el Señor, después de que Moisés baja, era tanta la gloria de Dios sobre su vida y era tanto el resplandor de su rostro que la gente lo veía como que brillando. ¿Cuál era o qué era lo que hacía que el rostro de Moisés brillara? Simplemente la luz de Dios. Ahora, Cristo vino a decir luego, yo soy la luz del mundo. Génesis 1:3 no relata una lumbrera, no relata un satélite, no relata una luz externa o extraña, sino que la luz siempre ha sido Dios. La Biblia dice que Satanás se presenta como ángel de luz, porque él era un ángel de luz. Su misión era ser la primera luz en el día, pero a causa de su rebelión, esa luz se apagó. Ahora tenemos que recordar que la luz que tenía aquel querubín bello, Luzbel, no era una luz propia, sino que era la luz de Dios que habitaba en él. Y cuando él se revela, pierde la luz de Dios, pierde la santidad de Dios y entonces se vuelve oscuro. Y cuando Dios viene a su creación en Génesis 1:3, al venir a su creación, Él viene en forma de luz, y la luz entonces viene y alumbra a toda la creación. Tenemos que recordar también que Dios ha prometido que cuando llegue el final de los tiempos, el sol ya no dará más su brillo, ya no dará más su calor, ya no dará más su luz. Y no será necesario, porque entonces Dios mismo será nuestra luz, Dios mismo será nuestro calor, y Dios mismo será el que alumbre sobre nuestras vidas. Y así como se ha prometido para el final de los tiempos, así también pudo haber sido en el Génesis capítulo número 1, versículo número 3, cuando Dios dijo, sea la luz, y fue la luz. Este verso es importante porque también nos recuerda acerca del poder de la palabra. La palabra de Dios tiene poder. Y la Biblia declara que la palabra de Dios, una vez dicha, nunca vuelve vacía, sino que siempre va y cumple el objetivo para el que fue enviada y después viene. La palabra espíritu no revela una tercera persona en la divinidad, sino simplemente revela a Dios moviéndose en medio de su creación. Tenemos que recordar que la palabra espíritu proviene del hebreo ruaj, que puede ser traducido como soplo, como viento, como aliento. De tal manera que Dios mandó su palabra, y su palabra en medio de la creación hizo posible que todas las cosas vieran la luz, y esa luz era Dios mismo manifestándose. De la misma manera que Dios trató en Génesis, Dios trata con nosotros. Fíjate bien, dice la Biblia en el verso 2 que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Luego dice que Dios habla. 3, llega la luz. De la misma manera, cuando Dios trata con los hombres, el Espíritu Santo se mueve entre los hombres. 2, suelta la palabra de su boca, y al oírla, Romanos dice que la fe viene por el oír. Y cuando la luz llega al oído del ser humano, y cuando la palabra llega al oído del hombre, entonces la luz penetra en el alma y la luz le cambia la vida. Esta luz no fue creada, simplemente la luz llegó a través de la palabra. Y la palabra es poderosa. Por eso solo bastaba la palabra de Cristo para que las cosas fueran creadas. Aquel hombre le dijo, solamente di la palabra y será hecho, porque él sabía que Jesús tenía autoridad. Y Dios tenía autoridad en el principio y la sigue teniendo, porque era el creador, Él era el rey de todas las cosas, y el rey solo necesita decir y las cosas son hechas. La luz es símbolo de Dios. Dios es luz, dice Juan, y no hay ninguna tinieblas en Él. La luz no es substancia, la luz no es materia, sino que la luz es una manifestación de fuerza. La luz es energía, es movimiento y se mueve a más de 300,000 kilómetros por segundo. Es la fuerza de Dios obrando en su creación. ¿Qué te parece eso? ¿Tienes alguna pregunta, algún comentario? Házmelo saber rápidamente. Vamos a estudiar el número 2, día número 2. Dice la Biblia: luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas,
y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban, fíjate, debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana el día segundo. Sígueme con mucho cuidado en este día 2, porque cuando Dios llega y empieza a reordenar todo está cubierto por agua. Y cuando Dios viene, después de haber creado la luz o de haber hecho posible la luz a través de su palabra, Él lo segundo que hace es que tiende a separar esa masa de agua y tiende a separarla en dos. Para empezar, dice la Biblia que Dios hizo una expansión, o le dijo a las aguas que se expandieran, y entonces de aquella masa flotante de agua hizo que entonces subiera aquella agua en forma de vapor a la atmósfera de la que te voy a hablar ahorita, y que también a una parte de esa agua quedara en la tierra. Y entonces eso es importante porque empezamos a ver algo que nos va a sorprender bastante. Dios dividió los cuerpos de agua y Dios hizo un espacio entre las aguas. Eso le llamó firmamento. Proviene de la palabra raquia en hebreo. Y entre ese firmamento es la parte media entre las dos aguas que Él separó. Estaban las aguas sobre la expansión, pero también estaban las aguas debajo de la expansión. Y esto es importante porque las aguas que estaban sobre la expansión pudiéramos considerar que es la atmósfera. Sin embargo, la atmósfera que en ese momento teníamos es muy diferente a la atmósfera que hoy tenemos. Y te quiero explicar por qué. Las aguas debajo de la expansión de la que está hablando Génesis eran los océanos. Estaban los océanos y estaba la atmósfera que contiene agua evaporada, agua en vapor. Ahora, las aguas sobre la expansión aparentemente habían dejado de ser líquidas y habían pasado a un estado de vapor, y entonces fueron separadas de los materiales más pesados y se elevaron sobre la atmósfera. Esto sirvió, sígueme con cuidado, sirvió como una especie de sábana termal, sirvió como una especie de colcha, o sirvió como una especie de lo que algunos le llaman la gran bóveda, porque entonces cuando Dios el segundo día separa las aguas, aquellas aguas que estaban sobre la expansión vienen a ser la gran bóveda, y dicha bóveda, que estaba formada de agua evaporada, tenía un objetivo doble. En primer lugar, cubría la tierra de las radiaciones dañinas del espacio, pero en segundo lugar retenía y esparcía el calor solar, por lo que esta bóveda tenía un efecto invernadero muy eficiente y le daba a la tierra de polo a polo un clima perenne como el de la primavera. Esto hacía que la vida fuera posible. Fíjate bien cómo Dios va haciendo todo posible para que entonces luego ponga la hierba, los árboles, luego los animales y luego el hombre en último de los casos. Ahora, esta bóveda es importante porque esta bóveda proveía un ambiente ideal para que la vida fuera posible, pero no solamente que proveía la capacidad de la vida, sino que proveía la capacidad de vivir muchos años. La gente de nuestros antepasados, especialmente la gente de Génesis del 1 al 11, son personas que tenían la posibilidad de vivir muchos años. A diferencia de Génesis 2 en adelante hasta nuestros días, la edad promedio de la gente disminuyó bastante. Dice aquel Salmo 90 que la edad de una persona común es entre los 70 y los 80 años, entre los más robustos, pero vemos que en la antigüedad no era así, porque lo que hacía posible que la gente viviera más, incluso algunos piensan que debido a esa gran bóveda, muchas de las cosas que hoy conocemos, como tanto de los animales como de los seres humanos, eran mucho mayores en tamaño, pero que debido a que después esa bóveda fue precipitada en la forma del diluvio en Génesis del 6 al 10, entonces ahora, a causa de todo lo que tiene que ver con la radiación, con los rayos solares, con el daño que le hemos hecho a nuestra capa de ozono, la vida ha sido reducida en los hombres, y también por supuesto la calidad de la vida es menor y la gente de cierta manera se ha encogido. Ahora, si tú me sigues con cuidado, vamos a ver el primer hombre cuánto vivió. La Biblia dice que Adán vivió 930 años, Set vivió 912, Enos vivió 905, Cainán vivió 910, Matusalén vivió 969, Lamec 777, Noé 950 años. A partir de Noé, en Génesis 6 encontramos una frase dicha por Dios. Dios dijo que no contenderá su espíritu para siempre con el hombre, y que no serán más los días del hombre de 120 años.
Algunos piensan que lo que está diciendo ahí es que Noé predicó 120 años, pero otros también piensan que lo que Dios dijo es que reduciría la vida del hombre hasta 120 años y de ahí la iría reduciendo más todavía. Después del diluvio, Noé solo vive 600 años. A partir de ahí, la edad promedio del hombre disminuye. Abraham vive 175 años, Isaac vive 180 años, Jacob solo vive 147 años. Y si vemos a nuestros abuelos y a nuestros bisabuelos, algunos ya llegaron a los 100, pasaron los 100, pero hay otros que ya no llegan a los 80, a los 75 años, porque la vida promedio del hombre fue disminuyendo por causa de que esa gran bóveda que nos mantenía protegidos del sol y de todo lo que tiene que ver con los cambios bruscos de clima fue quitada o fue rota por causa del pecado del hombre en Génesis 6. Ahora, otro dato interesante en este día es que esa expansión que estaba arriba, o esas aguas que estaban arriba, eran en forma de vapor. Y el vapor, aunque está presente entre nosotros, es invisible. Por lo tanto es translúcido, medio transparente. Y aunque permite los rayos de la luz, no lo podemos ver claramente. Esta agua que se extendía hasta el espacio formaba una cubierta que envolvía a todo el mundo, pero que eventualmente se condensó. Y cuando llegó el juicio de Dios a través del gran diluvio, el diluvio de Noé, lo que hizo posible que lloviera por 40 días seguidos es que esa gran bóveda de agua que estaba sobre nosotros fue precipitada. Y entonces el mundo quedó sumergido entre las aguas de esa expansión. Qué interesante. ¿Tienes alguna pregunta? Hazla en los comentarios. Vamos a seguir estudiando el día 3 y voy a tratar de ser lo más breve posible en los siguientes días porque nos quedan pocos minutos. Dice la Biblia en el verso número 9, día número 3: y dijo también Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar. Es decir, los océanos estaban todos juntos, pero Dios dice, vamos a descubrir la tierra. Y entonces Dios dice que aquellas aguas que están debajo de los cielos tienen que juntarse para descubrir lo seco, y fue así. Y dice el verso 10: y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares, y vio Dios que era bueno. Después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, el árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra. Y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según tu naturaleza, y árbol que da fruto cuya semilla esté en él. Y vio Dios que era bueno, y fue la tarde y la mañana el día tercero. ¿Qué pasó en el día tercero? Dios separó las aguas y entonces dio la posibilidad de que la tierra emergiera de entre las aguas, y entonces se crearon lo que son los mares y lo que es la tierra. Y es bien importante que recordemos que en el libro de Job, cuando Dios está tratando con Job, Dios le dice, a ver Job, dime quién le puso límite a los mares, quién le puso límite a las aguas. Porque aunque las aguas corren, y si tú has ido al mar sabrás que de cuando en cuando la marea sube y el mar se pone bravo, entonces esos límites son extendidos. Pero la Biblia dice que el que le puso los límites al mar, y aunque el mar siempre está corriendo y siempre vienen las olas, nunca se tira, sino que siempre el agua vuelve a su punto de límite, porque fue Dios el que le puso el límite. Y Dios va preparando todo el panorama y todo el ecosistema para que entonces pueda ser posible la vida. Recuerda que estamos estudiando a una creación en la que Dios ve que esa creación o ese planeta Tierra está desordenado, y Dios lo empieza a ordenar. Y la manera en la que Dios dice, vamos a hacer que esto funcione, es separando el agua de la tierra, pero también en segundo lugar, Él hace posible lo que después para nosotros sería el respirar. Porque entonces Dios dice, produzca la tierra hierba verde, flores, árboles, y es a través de los árboles y de las flores y de todo eso de lo que la Biblia habla en el día 3 que es posible que respiremos. Porque ese dióxido de carbono es transformado al oxígeno a través de la fotosíntesis, y entonces Dios va preparando todo el panorama para que cuando el hombre venga, sea puesto sobre la tierra, ya esté posible o sea posible la vida en esta tierra. Y ya te dije que respecto a esto, Dios hizo posible que entonces crecieran árboles.
Y no puedo imaginar que crecieron árboles pequeños y fueron creciendo, sino que Dios en su capacidad de creador pudo haber creado ya un árbol grande, árboles grandes que dieran ya frutos, llenos de frutos, porque Dios es un Dios soberano. ¿Qué es lo que piensas tú al respecto? Vamos a leer el día número 4, dice la Biblia, verso 14. Dijo luego Dios: haya lumbreras a la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para los días, para los años, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos y para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para señorear en el día y la lumbrera menor para señorear en la noche. Hizo también las estrellas y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra y para señorear en el día y en la noche, y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno, y fue la tarde y la mañana el día número 4. ¿Qué hizo Dios en el día número 4? Creó las lumbreras. Alguien pregunta: ¿cómo es posible que Dios haya creado en el día 4 las lumbreras, que es el sol específicamente, y la luna como lo conocemos, si para que sea posible que vegetación crezca y que árboles crezcan es necesario el sol? Entonces alguien dice: eso es imposible. Pero tenemos que recordar que en el día número 1 la presencia de Dios sirvió como luz para la creación, y esa presencia sirvió e hizo posible la vida, hizo posible la vegetación. Y aunque el sol todavía no era formado en sí, Dios ya había hecho posible que esta hierba en el día número 3 y estos árboles crecieran. Además, Dios dice que Él hizo a través de su palabra lumbreras. Y esto es importante, que el escritor no dijo sol ni dijo luna, porque muchos pueblos tenían deidades con respecto al sol y con respecto a la luna. Creían que el sol era un dios y que la luna era otro dios, y tenían tintes politeístas. Incluso muchas de las historias de la creación de otros pueblos tienen tintes politeístas. Pero este texto que estamos leyendo, esta historia del pueblo de Israel, no tiene una connotación politeísta, sino monoteísta, porque está hablando de un solo Dios. Y por eso es que el escritor escoge las palabras adecuadas y dice: bueno, hizo las lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease el día, se está refiriendo al sol, y la lumbrera menor que señorease la noche, está refiriéndose a la luna, pero no les llamó por sus nombres para que no hubiera luego malentendido también entre nosotros, y que no se fuera a hacer luego un culto a esas lumbreras o a esas deidades que muchos pueblos tenían, sino que más bien el que participó en la creación de esas lumbreras fue Dios mismo, porque el que crea todas las cosas y hace posible todas las cosas es Dios mismo. Ahora, cuando Dios crea las lumbreras y cuando crea las estrellas, Dios crea las lumbreras para cosas muy específicas. En primer lugar, para darnos señal de las estaciones, de los días y de los años. Dios ha prometido que no va a faltar las lumbreras, que no va a faltar la luz del sol, para que entonces el hombre pueda tener claro sobre los tiempos, sobre los días, sobre las estaciones, que no faltará la luz del sol, que no faltará la luna para las estaciones del año, porque Dios es fiel. Ahora, cuando llegue el fin, entonces el sol dejará de brillar, la luna se pondrá roja como sangre, y entonces dejarán de cumplir su cometido para el que fueron creadas. Pero mientras que eso pase, Dios siempre permitirá que esas grandes lumbreras, que son la lumbrera mayor que está señoreando el día y la lumbrera menor que señorea la noche, estén presentes. Ahora, Dios también crea las estrellas, y esto es interesante porque en el libro de Job dice que cuando Dios está creando todo, están presentes los hijos de Dios y las estrellas del cielo. Y dice que las estrellas cantaban. Y un estudio reciente ha dicho que las estrellas tienen ciertas vibraciones, y uno sabe que la música son vibraciones. Por lo tanto, cuando la Biblia dice que las estrellas cantan, no se equivoca. Las estrellas producen sonido a través de las vibraciones, como nosotros a través de las vibraciones de nuestras cuerdas vocales podemos hablar, y como la guitarra a través de la vibración de sus cuerdas puede tener unos sonidos hermosos como el arpa y el piano, porque es a través de esas vibraciones de la que la Biblia habla que las estrellas estaban cantando cuando Dios crea todas las cosas. ¿Cómo vamos de tiempo? 9:45. Dice la Biblia en el verso número 20: y dijo Dios: produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Y creó Dios los grandes monstruos marinos. Creer que los monstruos marinos son resultado del diablo y de las tinieblas es una falacia, una mentira, porque los grandes monstruos marinos, que muchas versiones de la Biblia traducen como grandes ballenas, son creación de Dios y tienen un objetivo.
En Job se habla acerca de aquellas criaturas marinas temibles, terribles, pero que son creación de Dios y que Dios las creó por alguna razón muy específica. Dice la Biblia en el verso 21, los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie, y vio Dios que era bueno, y Dios los bendijo diciendo, fructificad y multiplicaos y llenad las aguas en los mares y multiplíquense las aves en la tierra. Es decir, que si creemos que los días son literales, Dios creó todo eso con la capacidad de reproducirse. Y uno sabe que cuando a los animales nacen y los peces nacen, no tienen la capacidad suficiente para poder reproducirse, sino es con el paso del tiempo. Así como los seres humanos al nacer no estamos capacitados para traer o para dar vida, sino con el paso del tiempo nuestros órganos sexuales van madurando, y así también Dios hizo que todo lo que Él creó, tanto aves como peces y animales del mar, fueran creados con la capacidad de procrear, y les dijo, hey, llenen la tierra. Dios creó los peces. Y mucha gente con respecto al mar tiene sus dudas, porque el hombre conoce bien la tierra y conoce las montañas y el monte Everest y tal monte, dice, mide tanto, pero lo que no conocemos son las profundidades del mar, porque aún la montaña más alta se queda pequeña con relación a lo profundo del mar. Y entonces ahí en las profundidades del mar habrá muchos secretos que serán descubiertos con el paso del tiempo, porque mientras más aumente el tiempo del fin, más cosas vendrán a la luz que darán a nosotros idea de lo que Dios había hecho y de lo que Dios estaba haciendo. En el día número 5 Dios creó esto, y la Biblia dice, y fue la tarde y la mañana el día quinto. Verso 24, estamos en el día número 6 ahora sí. Luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie, y fue así. E hizo Dios animales de la tierra según su género y ganado según su género. Nota esto, según su género. Los chimpancés dan chimpancés, los gorilas dan gorilas, los hipopótamos dan hipopótamos, y nunca hemos visto, y ese es el eslabón perdido que falta para que entonces la teoría de la evolución pueda tener mucha veracidad, porque nunca hemos visto a un gorila teniendo rinocerontes, ni a un rinoceronte siendo cambiado por jirafa, sino que simplemente son meras especulaciones. La Biblia es clara y la Biblia dice que cada uno de los animales de según su género. E hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra según su género. Y vio Dios que era bueno. Entonces Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastre sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Ahora, esa parte la vamos a estudiar el martes, pero quiero decir algo. En el día número 6, Dios empieza a crear el reino animal y lo hace posible. Entonces en el reino animal empieza a crear a todos los animales de tierra, y empieza a crear a los cuadrúpedos, a las serpientes, a todo tipo de ganado. Y Dios ve que eso es bueno, es muy muy bueno. Pero lo mejor que pasó en el día 6 fue la creación del ser humano. Ahora, la Biblia habla y hace una diferencia entre la hierba, el árbol, las flores, los animales y los hombres, porque la Biblia dice que tanto los animales como los hombres son almas vivientes. En cambio, acerca de las flores no dice que son almas vivientes, porque las flores no tienen, aunque tienen vida, no tienen pensamiento o no tienen raciocinio o no se mueven, sino que siempre están fijas. De tal manera que son seres creados vivos, pero que de cierta manera tienen que ver con algo que no se mueve. Sin embargo, los animales y los seres humanos, la Biblia les llama almas vivientes. No es que fueron dichos seres vivientes, sino que la palabra correcta debería ser almas vivientes, y la palabra alma viviente se define en el hebreo nefesh, y esa palabra se encuentra más de 780 veces en el Antiguo Testamento y se le traduce como alma o como ser viviente. Ahora, hay una diferencia entre los animales, que son seres que también se mueven y que también de cierta manera tienen algunas actitudes o algunas formas en las que hacen a través de lo que ellos sienten, porque se mueven a través de eso, se mueven a través de lo que ellos perciben. Pero a diferencia de los animales, el hombre es el
la criatura más perfecta de Dios, porque la Biblia dice que solamente acerca del hombre Dios dice, y creó Dios al hombre a su imagen y semejanza Dios lo creó, porque el hombre no solamente es un nefesh, un alma viviente, sino que el hombre tiene las cualidades y las características de Dios. Y así como Dios es creativo, el hombre es creativo, y así como Dios puede dar vida, el hombre a través de la unión con su mujer puede traer a la vida nuevos seres. Y así como Dios es un Dios de amor, el hombre puede sentir amor, y así como Dios es un Dios misericordioso, el hombre puede tener misericordia, porque el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. Ahora, alma puede hacer referencia simplemente a una persona. Dice Ezequiel 18:20, el alma que pecare morirá. Y la palabra alma en Ezequiel 18:20 es nefesh. En el Nuevo Testamento, Pedro escribió en 1 de Pedro 3:20 que 8 personas fueron salvas de agua en aquel tiempo, y se está refiriendo exactamente al mismo término. Entonces, esto es importante porque si bien es cierto, los animales no tienen raciocinio, pues les hace falta esa parte pensante que nos diferencia de ellos. Los seres humanos van a ser juzgados por esa parte en la que Dios nos hizo diferentes, que es una parte pensante, una parte que decide acerca de la voluntad, y uno puede percibir el bien y el mal, y uno puede decidir si hacerlo o no hacerlo, y entonces el hombre será juzgado según sus obras. No tienes que olvidarte que aunque aparentemente hoy no pase nada por lo que estás haciendo, por lo que estás viendo, todo lo que el hombre haga va a ser juzgado por Dios, y Dios, cuando venga en juicio, va a juzgar nuestra vida. Y todo lo que el hombre siembre, eso va a recoger, mi querido hermano. Dios no puede ser burlado. Por eso es que uno tiene que guardar su vida y sus pensamientos en Dios, y uno tiene que ser guiado por el Espíritu de Dios, para que entonces el propósito principal de Dios en este mundo, que fue que el hombre tuviera una relación con Él. Porque Dios no creó al hombre, fíjate bien, Dios no creó al hombre con otro propósito, sino que lo creó para tener una comunión con Él. Dios no creó a los animales para otro propósito, sino para poder ser señoreados por el hombre. Dios creó a las flores para poder darle la posibilidad al hombre de vivir en este planeta. Y todo lo que Dios creó lo hizo para el hombre. Por eso es que a veces hay algunos extremos. Entonces la gente empieza a decir, bueno, entonces, y le duele. Fíjate, es incongruente, inconcebible en mi mente, que cuando una persona ve a un perrito tirado en la calle atropellado, se asusta y va y dice, voy a llevarlo al veterinario. Pero cuando ve a un hombre tirado en la calle, no se acerca y es insensible. ¿Y cómo es posible que tengamos más amor por el gato, por el perro, y que le digamos, ay, este es mi hijo, a que podamos tener una decisión de abandonar a nuestra esposa, de abandonar a nuestros hijos y de abandonarlos a su suerte porque no les amamos? Tenemos que volver al diseño original de Dios, y tenemos que saber que toda la creación fue hecha para el hombre y no el hombre para la creación, y todo fue hecho para glorificar a Dios. Ahora yo quiero, antes de terminar esto, que veamos algunos detalles importantes de la creación. Dice la Biblia acerca de la creación del hombre: entonces Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Algunos han dicho o han pensado que cuando Dios habla de manera plural o con un lenguaje inclusivo y dice hagamos al hombre, ahí está presente alguien además del Padre, ¿no? Que está presente el Hijo y que está presente el Espíritu Santo, y que el Padre está ahí, que los tres están viendo la creación, están creando. Pero por ninguna parte de la Biblia podemos encontrar eso, porque cuando Dios está creando, ciertamente Dios no está solo, pero no está ni el Hijo ni el Espíritu Santo al lado de Él, sino que de acuerdo al libro de Job, los que están al lado de Él y los que están viendo la creación que Él está formando son los ángeles. Y los ángeles se gozan de lo que Dios hace, porque tenemos que recordar que hay dos tiempos. Dios primero crea todo lo que tiene que ver con los ángeles, arcángeles, querubines, serafines, y después Dios, en un segundo momento de la historia, en el tiempo, Dios crea lo que tiene que ver con la humanidad. Entonces, antes de la humanidad, Dios ya había creado los ángeles. Por eso es que dijimos en la teoría de la brecha que un juicio de Dios tuvo que haberse llevado a cabo, y los que fueron enjuiciados fue la creación primera que Dios hizo, que fueron los ángeles. De tal manera que cuando Dios está creando todo y dice hagamos, no está hablando de una trinidad o está hablando de una pluralidad de dioses, sino que está hablando acerca de un Dios que está rodeado de su creación angelical, y que todos los ángeles están contentos por lo que Dios está haciendo. Y al decir hagamos, no está diciendo que había tres personas creando, sino que está diciendo que tanto como el hombre
Dios también creó a los seres angelicales con una idea, con un concepto, con una imagen como la de Dios. Por eso Salmo 8 dice que Dios nos hizo un poco menor que los ángeles. Somos diferentes, pero ambos tenemos atributos que le corresponden a Dios. Y entonces Dios utiliza el mensaje o el lenguaje inclusivo. Fíjate bien, yo hoy dije algo cuando comenzamos el tema. Yo dije, vamos a estudiar, vamos a dar la clase. Y te incluí en mi acción. Pero ¿quién es el que está dando la clase? ¿Tú o yo? Yo. Sin embargo, utilicé un mensaje inclusivo porque te hice parte, porque estamos siendo parte a través de esta transmisión. ¿De acuerdo con eso? Ahora yo puedo ver que cuando estoy en casa, mi esposa dice, vamos a cocinar, pero la que cocina, ¿quién es? Ella. O cuando yo digo, vamos a comer, antes de comer, ¿quién es el que va a cocinar? Soy yo. Entonces, aunque uso un lenguaje inclusivo, entonces el que está haciendo la acción es Dios. De la misma manera, en el Génesis, aunque Dios está incluyendo a los ángeles y les dice, hagamos, el que formó al hombre fue Dios. Ahora, Dios es un ser único. Isaías una y otra vez dice que fuera de él no hay Dios. Y Isaías una y otra vez dice que Dios no tiene a nadie al lado. Creer que el Hijo estaba al lado del Padre en la creación es creer algo que la Biblia no enseña, porque es creer en un Hijo eterno. Y para empezar, Hijo eterno nos mete ya en un conflicto y en una paradoja, porque no se puede ser eterno y se puede ser a la vez hijo, porque hijo nos da luz de que nació y que murió, pero eterno nos da luz de que no nace ni muere porque Él trasciende el tiempo. Entonces la Biblia no habla por ningún lado de un hijo eterno, sino habla de un hijo creado. Ahora sí dice la Biblia en Colosenses, en 1 Pedro, en Juan, que a través de esa idea, porque dice Juan 1:1, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, y ese verbo se hizo carne y se manifestó entre nosotros, y vimos su gloria como gloria del unigénito, y sin Él nada de lo que es creado sería creado, porque todo lo creado fue por Él y para Él. Y empieza a hablar acerca de Jesús. Y esto es interesante porque la palabra logos deriva del griego, la palabra verbo deriva del griego logos, y logos significa o da luz a una imagen, a un pensamiento. Fíjate bien. Imagínate que yo te pongo aquí el logo de Coca-Cola. Tú ves el logo de Coca-Cola y el logo denota algo de la empresa. Tú ves el logo de Apple y de los iPhone y de los iPads, y ese logo representa algo de la empresa. De la misma manera, Cristo, que es la imagen visible de un Dios invisible, era el verbo, y el verbo está refiriéndose a una idea. Luego tiene que conectarse con un pensamiento. En el principio Dios tenía un pensamiento, y ese pensamiento era Dios, porque Dios lo estaba pensando, y ese pensamiento vino a llevarse a cabo en el cumplimiento del tiempo, de acuerdo a Gálatas 4:4, a través de Cristo. No es que Cristo estuviera presente como hijo o como cordero en la creación, sino que Dios, todo lo que creó, te dije ayer que lo primero que Dios creó fue una imagen del mismo. Entonces Dios crea una imagen en la que Él va a basarse para crear todo lo que va a hacer, y en esa imagen, en ese pensamiento que Dios tiene, Dios ya tiene resuelto todo, porque Dios trabaja de una manera distinta como tú y yo trabajamos. Fíjate bien, uno cuando va a hacer algo, primero lo empieza y luego lo termina. ¿Estás de acuerdo conmigo? Uno va a hacer la casa, entonces primero la empieza, pone los blocks, empieza a construir, pone el techo, pone el piso y la termina. Pero Dios no es así, porque cuando Dios va a obrar en algo, cuando Dios va a crear algo, Dios primero lo termina y después lo empieza. ¿Cómo? Sí, a ver, tranquilo. Dios es diferente, porque Dios se maneja de esta manera. Dios primero termina lo que Él está pensando y después lo empieza. Por eso es que leemos en 1 de Pedro 1:18 al 20 que Cristo fue crucificado antes de la fundación del mundo, porque ya en el propósito de Dios, Él ya tenía en su mente un plan de redención para salvar a un hombre que ni siquiera había hecho. Entonces Dios es un Dios que cuando está pensando las cosas, Él las termina en su mente infinita y después empieza a obrar y empieza a mover las piezas. Cuando Dios creó a Adán y Eva, la pregunta para ti, para estudiar el martes, es ¿para qué Dios creó a Adán y Eva si sabía que iban a fallarle? Ahora la pregunta es, ¿Dios no sabía que Adán y Eva iban a fallar y a desobedecer? Ahora, si Dios sabía que Satanás se iba a rebelar con Él en el cielo, ¿para qué creó a Satanás?
Ahora, somos marionetas de un Dios que está moviendo todas las piezas para llevar un plan. Somos seres libres. ¿Qué somos? Y eso es lo que vamos a estudiar el próximo martes. Vamos a hablar del hombre. Yo te pido que leas todo Génesis del 1 al 21 en adelante, todo el 2, incluso todo el 3, porque vamos a estudiar acerca de cómo Dios formó al hombre, de qué material formó al hombre, cómo hizo al hombre, cuál es el propósito del hombre y cómo es que Dios pone al hombre como señor de este mundo, y cuando el hombre falla, entonces ese señorío se lo pasa a Satanás y Satanás se convierte en el señor de este mundo o en el Dios de este mundo. Y entonces vamos a ver por qué Jesús fue tentado por Satanás y Satanás le dijo: si postrado me adorares, te daré el reino y te daré los reinos del mundo, porque él dice que los tiene y porque Jesús no lo contradijo. Y vamos a ver cómo es que Dios crea a Adán y a Eva. Incluso vamos a trabajar sobre algunos pensamientos que dicen que cuando Dios crea a Eva, Eva era la segunda mujer que Dios creó, y que antes de Eva Dios había creado ya a otra mujer para Adán, y esa era Lilith. Ahora, no quiero que te metas tampoco en esos pensamientos, sino simplemente trato de llevarte de una postura no denominacional, porque no me interesa que tú creas algo que yo digo, sino simplemente que tú estudies, que eches a volar tu mente reflexiva y que a través de la reflexión puedas creer más y más y más y más en Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Alguien escríbame aquí amén. Entonces, eso es lo que tengo que decir para el día de hoy. Te quiero invitar a que abras la aplicación del Zoom y que nos metamos rápidamente al Zoom, y que entonces yo quiero poner aquí, voy a empezarlo ya. Yo tengo que empezar primero la reunión y después tú te puedes meter. Ya estoy entrando al Zoom, Voy a bajarle aquí a la música y voy a esperar a que algunas personas se conecten. Déjame lo pongo más para atrás porque no me alcanzo a ver. Ahí te va. Para que tú puedas entrar al Zoom, tú necesitas primero descargar la aplicación de Zoom, y en segundo lugar tú necesitas la clave, el ID, y necesitas la contraseña. Aquí le voy a poner ID. Tenemos media hora de preguntas y respuestas, de comentarios. ID 266-149-2866. Y luego le voy a poner contraseña o password. Le vas a poner 873907. 873907. Vamos a entrar ya al Zoom y vamos a empezar aquí a ver si alguien tiene alguna pregunta o si alguien tiene algún comentario. Conéctate, hermano, al Zoom. Vamos a hacer una videollamada. Quiero verte, quiero saludarte. Conéctate, pregúntame lo que quieras. Algo no te quedó claro, pregúntamelo. Si batallaste con algún concepto o si tienes algún comentario muy interesante que darnos, queremos oír tu opinión. Así que todos a conectarse al Zoom. Vamos a conectarnos al Zoom. El Zoom es una aplicación donde nos permite tener una charla cara a cara, porque aquí tú me estás viendo pero yo no te puedo ver a ti, así que es tiempo de conectarnos en el Zoom. Vamos a esperar unos momentos, y mientras que esperamos a que se conecten en el Zoom, algunas personas ya se están saliendo. Yo sigo aquí en el video saludando a todos. Saludos para Marisela Ramos hasta San Pedro. Saludos para Leslie Álvarez. Saludos para Diana Salazar. Si no le has dado like a la página, dale like a la página para que estés al pendiente de todas las publicaciones que vamos a tener. Así que prepara tu corazón, porque yo sé que Dios va a empezar a hablarte de una manera increíble. Prepara tu vida. Y bueno, mis queridos hermanos, vamos a seguir echándole ganas, confiando en el Señor, y Dios va a obrar a través de nuestras vidas. Déjame pasarles el link. Les voy a copiar el link. Voy a abrir aquí el Facebook para que lo puedan tener. Aquí está ya preguntándome alguien acerca del acceso a Zoom. Ahí estoy poniendo ya el Zoom. Ok. Aquí me voy a meter al Facebook. Bendiciones, mis hermanos. Si te acabas de conectar, permíteme mutear esto y te espero en el Zoom. A ver si hay algunas personas conectándose. Armando, admitir. Bienvenido, Armando. ¿Quién más? ¿Quién más se va a conectar, mis hermanos? Conéctate al Zoom. Si no sabes cómo, entonces pregúntame cómo. Y yo con mucho gusto te acabo de dejar aquí en la descripción del video la liga para que tú puedas entrar desde tu computadora o desde tu teléfono al Zoom. La acabo de poner ahí. Conéctense, por favor. Pedro Santos, me gustaría escuchar sus comentarios en el Zoom, por favor. Por aquí no los puedo oír, pero sí los puedo oír a través del Zoom. A ver quién más. Bendiciones.
Cristian, hermano Cristian, bendiciones. Armando, ¿ya me escucha, hermano? ¿Sí me escucha ya? Hola, hola. ¿Me escucha mi hermano Armando? Hermano Armando, necesita conectar, píquele aquí al micrófono y póngale hacer llamada, para que entonces usted pueda entrar a esta transmisión. Mis hermanos, conéctense por favor al Zoom. Vamos a tener una charla. Si tienes alguna duda, con mucho gusto te voy a responder tus preguntas o te las voy a hacer más grandes. Pero la idea es que podamos entablar una conversación juntos. Voy a mandarle aquí un mensaje a mi hermano. ¿Me escucha? Ok. Aquí póngame si me escucha. ¿Me escucha mi hermano? Mireya Fraire, admitir. Ok, ¿me escuchan ahí mis hermanos de Zoom? Sí, pastor, aquí estamos. Bendiciones, mi hermana María Luisa. Bendiciones, pastor, para usted y para todos. Qué gusto saludarlos. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Por favor, les pido que todos muteen sus micrófonos y quien vaya a preguntar lo desmutee para que no tengamos feedback y que no se escuche luego mi voz 2 o 3 veces en la transmisión. Si tienen alguna pregunta, háganmela por favor, hermanos, y ahorita oramos juntos. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Armando, Conchis, Mireya, ¿preguntas? Déjenme terminar la transmisión del Facebook.